Me llamo Clara, y durante muchos años fui una madre horrible. No sé si eso puede explicarse de otra manera. Ni siquiera sé cómo llegué a convertirme en la mujer que fui, pero ahora, mirando atrás, veo que mi dolor y mi rabia fueron como una enfermedad que me carcomió por dentro, y lo peor de todo es que quienes más sufrieron fueron mis hijos. Mi esposo, Ricardo, era un hombre bueno, bondadoso y creyente. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, y aunque nunca fui muy devota, él siempre me habló de Dios, de su fe, de cómo encontraba consuelo en la oración. Lo amaba, sí, a mi manera, pero nunca entendí esa parte de él. A menudo me burlaba de su fe. Le decía que Dios era solo una excusa para no enfrentar la realidad, que perdía el tiempo en la iglesia cuando podría estar haciendo algo útil. Él solo sonreía, con esa paciencia infinita que a veces me sacaba de quicio. Tuvimos 2 hijos, Alejandra y Daniel. Fueron el centro de su vida, siempre estaba pendiente de ellos, cuidándolos, jugando con ellos, siendo el padre que yo nunca fui la madre. Yo estaba ocupada en mi mundo, en mis cosas, siempre enfocada en mis propios problemas. Pero entonces, un día, todo cambió. Ricardo murió en un accidente de auto. Recuerdo el día como si fuera ayer, el golpe en la puerta, los policías con caras serias, las palabras que no quería escuchar. Mi mundo se desmoronó. Pero en lugar de enfrentar mi dolor, lo transformé en odio, en resentimiento. Me enojé con Ricardo por haberme dejado sola, me enojé con Dios, ese Dios del que siempre se hablaba en la casa, por arrebatarme a mi esposo, por quitarle a mis hijos a su padre. ¿Cómo podía existir un Dios que permitiera algo así? No tenía sentido. Y esa ira la volqué en los únicos que me quedaban, mis hijos. Ellos eran pequeños cuando Ricardo murió, apenas unos niños. En lugar de ser la madre que necesitaban, me convertí en un monstruo. Los maltrataba, les gritaba, les pegaba por cualquier cosa. Los insultaba, les decía que todo era culpa de su padre, que había muerto porque era un tonto que creía en Cristo. Me burlaba de ellos cuando se atrevían a hablar de su padre o de Dios. Les decía que si ese Dios existía, era un ser cruel que se divertía quitándole a la gente lo que más quería. No podía soportar ver en sus ojos la misma fe que Ricardo había tenido, así que intenté destruirla a toda costa. Cada día era una batalla. No sé cómo lograron soportarlo, cómo aguantaron tantos años. Me volví fría, amargada. Los trataba como si fueran el recordatorio constante de mi dolor, como si ellos fueran los culpables de mi sufrimiento. Los obligaba a hacer las tareas del hogar con castigos, los insultaba hasta que lloraban. Era una sombra de la madre que alguna vez quise ser. Estaba tan atrapada en mi odio que no veía el daño que les estaba causando. Pasaron los años y, a medida que crecían, comenzaron a distanciarse más y más de mí. A los 18, ambos se fueron de la casa. No me extraña. ¿Quién querría quedarse con una madre como yo? Alejandra se fue sin siquiera mirarme a los ojos, con una expresión de odio que me rompió por dentro. Daniel, más silencioso, simplemente recogió sus cosas y se marchó. Me quedé sola en una casa que se sentía vacía, desprovista de vida, de amor, de cualquier cosa que valiera la pena. Al principio, me negué a sentirme culpable. Les decía a todos que mis hijos eran ingratos, que me habían abandonado, pero la verdad es que, en el fondo, sabía que todo era culpa mía. La soledad comenzó a consumirlo todo. No tenía a nadie. Mis hijos no respondían mis llamadas, no venían a verme, y no podía culparlos. Todo lo que había hecho, todas las veces que los lastimé, todo eso me mantenía despierta por la noche. Una noche, después de haber pasado horas llorando, algo cambió. Me había quedado dormida en el sofá y tuve un sueño que jamás olvidaré. Estaba en una habitación oscura, sola, como me sentía en la vida real. Pero de repente, una luz apareció. Al principio pensé que era solo una ilusión, pero entonces vi a Ricardo. Estaba allí, en medio de esa luz, mirándome con una tristeza que me rompió el corazón. No me dijo nada, solo me miró. Y entonces, detrás de él, vi algo más, una figura que no puedo describir con palabras. Una presencia que llenó la habitación con una sensación de paz y amor que nunca había conocido. En ese sueño, entendí. Todo el odio que había cargado, toda la ira, todo el desprecio, no era culpa de Dios, ni de Ricardo, ni siquiera de mis hijos. Era mi propio dolor, mi propia incapacidad de aceptar lo que había pasado. Vi, como en una película, todas las veces que había maltratado a mis hijos,
todas las palabras crueles que les dije, todo el daño que hice. Me di cuenta de que había destruido a mi propia familia. Desperté llorando, con un dolor tan profundo que pensé que no podría soportarlo. Supe que tenía que cambiar, que tenía que hacer algo para enmendar todo el daño que había causado. Por primera vez en años, recé. No sabía cómo hacerlo, así que simplemente hablé. Le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Ricardo, a mis hijos. Lloré como nunca antes, sintiendo que toda la carga que llevaba sobre los hombros se desmoronaba. A partir de ese día, mi vida comenzó a cambiar. Empecé a buscar ayuda, a hablar con personas que me guiaron en el camino de la fe. Encontré una iglesia donde me sentí bienvenida, donde, por primera vez, sentí que podía comenzar de nuevo. No fue fácil, el cambio no vino de la noche a la mañana. Tuve que enfrentarme a mis demonios, a todo el dolor que había causado, pero sabía que debía hacerlo. Intenté contactar a mis hijos. Al principio, no querían saber nada de mí, y lo entendí. Les escribí cartas, les conté todo lo que había pasado, les pedí perdón de la única manera que podía. No esperaba que me perdonaran, pero necesitaba decirles lo arrepentida que estaba. Un día, después de meses de silencio, recibí una respuesta. Era Alejandra. Me dijo que no sabía si podría perdonarme, que el daño que les hice fue demasiado grande, pero que apreciaba el esfuerzo que estaba haciendo. Lloré al leer sus palabras, porque supe que, de alguna manera, había una pequeña posibilidad de redención. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Mis hijos comenzaron a visitarme, poco a poco. No fue fácil, pero fui paciente. Sabía que debía ganarme su confianza, que debía mostrarles con acciones que había cambiado. Nos tomó años, pero finalmente comenzamos a sanar. Hoy, puedo decir con humildad que hemos reconstruido nuestra relación. No soy la madre perfecta, pero trato cada día de ser mejor, de mostrarles el amor que no les di cuando eran niños. Ahora soy creyente, pero no de la manera en que Ricardo lo era. Mi fe es más bien una forma de vida, una guía que me ayuda a ser una mejor persona, a amar de manera incondicional. Me dedico a ayudar a otras madres que, como yo, han perdido el rumbo, que han caído en la trampa del dolor y el odio. Les cuento mi historia, no para justificarme, sino para mostrarles que siempre hay una oportunidad de redimirse. Sé que nunca podré borrar el daño que hice, que mis hijos siempre llevarán esas cicatrices, pero también sé que estoy haciendo todo lo posible para ser la madre que merecen. Y sé que, donde quiera que esté, Ricardo debe estar sonriendo. Quizás me ha perdonado, quizás no, pero eso no importa tanto como el hecho de que, por fin, he encontrado paz. Paz en Dios, paz en mí misma, paz en la certeza de que, a pesar de todo, es posible empezar de nuevo.